Damos la bienvenida al doctor Juan Fernando Valencia, coordinador zonal del Ministerio de Gobierno. Doctor Valencia, muy buenos días. Hay mucha preocupación en el país. Se han incrementado los crímenes violentos en diversas provincias del país tras la masacre perpetrada en las cárceles. La tensión provocada por las mafias se ha incrementado en las calles de varias ciudades del país. Hay actos de sicariato y varios asesinatos múltiples que se están dando. Aquí en la provincia de La Suay se investiga también un crimen en la Troncal, esto es en la provincia del Cañar, vecino a la provincia de La Suay, y en la provincia de La Suay se investiga este crimen en Molleturo, crimen de Andrés Durazno, un activista antiminero. Múltiples organizaciones sociales, entre ellos la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, exigen a las autoridades que se investigue a fondo este tema que ha venido precedido este asesinato de una serie de actos violentos que tuvieron diversas lecturas allá en la zona de Río Blanco y Molleturo. Quisiéramos conocer el punto de vista oficial sobre este delicado tema. Bienvenido. Muy buenos días, Gustavo, Roxana. Reciban el más cordial saludo. Es un gusto siempre poder conversar con ustedes y desde luego también a través de la vía telemática, como usualmente hemos tenido la oportunidad de intercambiar algunas ideas, alguna información, volvernos a encontrar, volvernos a ver. Efectivamente, en las últimas horas hemos tenido algunas muertes que tienen un tinte violento. Primero, y para los cuencanos, lo más cercano es Molleturo, la parroquia Molleturo, donde lamentablemente Andrés Durazno falleció producto de varias puñaladas que habría recibido, supuestamente por un familiar suyo, lo cual deberá esclarecerse dentro ya de la investigación que la Fiscalía, como ente rector de la potestad penal, deberá dar cuentas. La DINASED de manera inmediata realizó el día de ayer, una vez que se tuvo acceso a la comunidad. Hay que tener también presente las dificultades que está atravesando no solo la provincia, sino el país, que nos encontramos desbordados en la atención vial por los múltiples derrumbes que se están dando. Solamente el día de ayer conversaba por coordinar con algunos temas con la CTE y me informaban que ellos también estaban al tope en 20 puntos atendiendo con personal para evitar cualquier inconveniente, o mejor dicho, precautelar la seguridad vial. El día de ayer, justamente luego de conocido el evento y luego que se superara este deslizamiento en el kilómetro 47, si mi memoria no me está fallando, pues se logró acceder y subir hasta Río Blanco, donde se hizo el levantamiento del cuerpo. Quiero, por medio de su medio de comunicación, hacer extensivo mi sentido pesar por este fallecimiento y cualquiera debe sentirse consternado. Yo lo entiendo, lo comprendo y me solidarizo con su dolor, más allá de cualquier situación o incluso del mismo cargo que hoy ostento. Quiero decir y expresar mi pesar, dado de que a muchos de ellos yo los he conocido en el proceso cotidiano de las luchas que se mantienen, sobre todo hablando de Río Blanco. Lamento esta pérdida y con Fiscalía y desde luego lo que compete DINASED como parte del cuerpo colegiado de la Policía Nacional y asimismo como Ministerio de Gobierno, se harán todas las investigaciones que estén en nuestras manos. Entiendo que a veces puede existir malestar de la ciudadanía porque hay casos que suelen avanzarse mucho más rápido que otros, pero es importante tener en cuenta muchas de las veces las cantidades de elementos con los que se cuentan en una investigación, no así en otra. No obstante, doctor la DINASED, lo que tiene que ver en Azuay, nada más con esto concluyo, estimada Rosana, si me permite, de cada 10 casos que la DINASED recibe, tenemos un porcentaje de resolver 8 de ellos, lo cual es bastante bueno. No obstante, siempre hay que propender a mejorar el índice de aceptación, es decir, encontrar las respuestas que la ciudadanía merece. Doctor Valencia, muy buenos días. Uno de los temas que nos preocupa, sin duda alguna, es, como ya manifestó Gustavo, este incremento de los hechos de violencia, crímenes atroces como el del cantón La Troncal, pero hacia dónde debemos apuntar es a las acciones que se están implementando, a las acciones que se estarían pensando precisamente para poder controlar, para poder mitigar y enfrentar situaciones de este tipo y
por supuesto, lo que aspira la ciudadanía es sentirse segura y no tener que vivir hechos lamentables como los que han ocurrido en el transcurso de estos días. Y quizás respecto de lo que usted manifestó, de que algunos casos se llevan con más diligencia, otros con un poco menos de premura, pero ahí sí nos preguntamos sobre algunas diferencias que se hacen en las investigaciones de los casos, ¿no? Se nos ocurre pensar que en el caso de Ruales, y nos alegra que esto haya avanzado de forma apresurada frente a la necesidad de conocer qué efectivamente ocurrió. Incluso se ofreció una recompensa para poder tener datos al respecto, mientras que tenemos un caso, por ejemplo, aquí de Juan Bermeo, en el que no existe respuesta alguna varios meses después de lo acontecido. No existe una respuesta como quién es el responsable de esta muerte, pero sí existe una respuesta contundente del trabajo de la Policía Nacional, la Fiscalía. Nuevamente, aquí la Fiscalía es el ente rector de la investigación y cuenta con todo el apoyo de los organismos de la Policía Nacional, de las diferentes direcciones especializadas. Lo dije hace un momento y quiero partir de ahí porque es muy importante el contexto de la información. Lamentablemente, en algunos eventos se cuenta con más indicios que facilitan una investigación y en otros menos indicios que facilitan la investigación. En el caso del señor Bermeo no es que no se está haciendo nada, de hecho, precisamente por comentarle, nosotros estuvimos con el comandante de la zona de la policía en la zona 6, en la Troncal, el día de antes de ayer. En el viaje, pues, compartimos el vehículo, íbamos conversando y le hice algunas consultas sobre esta investigación. Se me pudo informar de que la investigación está buscando sea especializada, se pueda contar con incluso entidades internacionales para mejorar la calidad de las capturas de video que se tiene y con eso poder incluirlo en un plan de búsqueda que más tarde pudiera también incluirse en un plan de recompensas. Pero es un proceso, lamentablemente, hay que decirlo con toda la franqueza, y obviamente no, en este proceso no se puede desentender el malestar que puede tener la familia, pero también la policía, tanto del Ecuador y en otras partes del mundo, no cuenta con todas o el 100% de las herramientas que pueden necesitar. Por eso es que existen convenios internacionales, convenios con otras instituciones, etcétera, que permiten hacer este trabajo. Lamentablemente, en este caso en concreto que usted ha citado, los elementos de la investigación que se han podido recabar, y no por falta de trabajo de la Policía Nacional, porque la Policía Nacional se tomó el trabajo incluso de ir golpeando puerta por puerta, revisar cámara por cámara del sector, sin ni siquiera que esto haya sido requerido por Fiscalía, sino porque es parte de las competencias que sí pueden hacer de forma directa DINASET, y estoy seguro que en el transcurso de los días se va a ir concretando nuevos elementos que favorecerán positivamente a la investigación. Lamento como el que más que existe estos retrasos, no obstante, no es que no exista compromiso, no exista diligencia, no nos importe, sino por lo contrario, es un procedimiento que debe hacerse, irse peinando todas las aristas posibles para empezar a lograr determinar posibles responsables. En lo de la Troncal, es importante que tengamos todos los elementos de juicio para referirnos. Allá efectivamente tenemos un índice de violencia, muertes violentas o homicidios intencionales, como es el término adecuado, bastante alto. No obstante, en la Troncal, y yo lo dije en los medios allá que asistieron a esta mesa de trabajo, a la cual a través de la convocatoria del señor gobernador de esa provincia acudimos, estuvimos Fiscalía, estuvo el Consejo de la Judicatura, estuvo el alcalde de ese cantón, estuvo el prefecto de esa provincia. Se trata de una violencia que tiene que ver más con una pugna de territorio, y los que se han visto lamentablemente inmiscuidos en estos delitos tienen que ver con personas que se dedican a tráfico de estupefacientes, que se dedican a actividades ilícitas. Hasta el momento no tenemos un daño directamente hacia la sociedad civil, es decir, que un ciudadano que no tenga o no esté parte de este círculo se vea afectado. No obstante,
y con esto quiero aclarar quizás el concepto que estoy dando. No es que a la policía no le importe y bueno, allá si es entre solo estos ciudadanos que tienen incluso cuentas pendientes con la justicia. No es así. De hecho, las acciones se han tomado de manera inmediata y se dispuso 100 nuevos oficiales, 50 de clase y 50 especializados de las diferentes unidades que de manera permanente estén en la troncal, tanto así que luego de que se diera este homicidio intencional, se capturó a 4 personas en la troncal y estos son los resultados positivos que da la Policía Nacional. Se trabaja constantemente para prevenir que esto se dé, pero también tenemos la capacidad de reacción. Pero en esta mesa de trabajo que tuvimos en la troncal, hicimos énfasis en los méritos y las obligaciones que cada institución tiene que tener, tanto así que se le ha solicitado encarecidamente al Consejo de la Judicatura instale de una vez por todas una unidad de flagrancia que permita trabajar de manera más coordinada y adecuada a la Policía Nacional, a la Fiscalía, a las diferentes entidades. Ellos aducen no tener la capacidad de compra de un terreno. El alcalde en ese mismo evento, en esa misma mesa de seguridad, se comprometió a brindar las facilidades, es decir, brindarles un lugar para que se establezca esta unidad de flagrancia. Por otra parte, el señor prefecto de la provincia del Cañar ofreció $500,000 en apoyo a la Policía Nacional y ese $500,000 buscaremos se traduzca en la infraestructura que la policía requiere allá. Comprometemos desde allá esa palabra que nos supo expresar de forma frontal, de forma pública, para ir concretando las acciones que son necesarias, no solo en la troncal, sino en todo el país, en todas las ciudades. Aquí en la zona 6 venimos trabajando arduamente y no hemos escatimado las veces que sean necesarias de sentarnos con las diferentes autoridades para consolidar las acciones en beneficio de la consolidación institucional y desde luego en las herramientas que requiere la Policía Nacional. Doctor Valencia, no dudamos de que haya interés oficial en trabajar en estos temas de seguridad y de resolver los casos, pero lo que usted nos está expresando es solamente una faceta. Hay otras facetas muy preocupantes de lo que está sucediendo aquí en la ciudad de Cuenca. Usted ha señalado, por ejemplo, que de los casos que van a DINASED se resuelven 8 de cada 10. Esperemos que esa estadística sea efectivamente así, pero cabe indicar que DINASED, hasta donde conocemos nosotros, es la unidad que se preocupa de los casos de desaparecidos, trabaja también en secuestros, en extorsión. Pero ¿qué estadística existe en cuanto a la resolución de asesinatos que se dan aquí en la zona? Hemos escuchado testimonios muy diferentes a lo que usted señala. Por ejemplo, en 2 entrevistas mantenidas en los últimos días con el doctor Miguel Arias, abogado de la familia Bermeo, quien ha exteriorizado en estas entrevistas su frustración e insiste en que tienen que agilitarse las cosas. El asesinato de Juan Bermeo que usted ha mencionado se dio hace más de 3 meses, 3 meses y medio aproximadamente, y aún no hay una identificación, por ejemplo, del posible autor. El doctor Arias ha dicho que hay buena voluntad en la Fiscalía, pero ha denunciado reiteradamente grandes deficiencias en la policía judicial, además de ineptitud. Ha dicho que no tienen elementos básicos ni interés para la investigación. Entre estos, usted ha mencionado también el software para mejoramiento de imágenes. Este software podría encontrarse incluso en manos de personas privadas aquí. La policía no cuenta con eso y recién a los 3 meses y medio se está pensando en esto que había sugerido ya el doctor Arias, que a través de sus contactos con Interpol o relaciones con policías de otros países se haga esta investigación. Mientras tanto, se perdió precioso tiempo enviando este material que, dicho sea de paso, no vino de las cámaras del 911, sino de cámaras particulares. Se envió a la ciudad de Quito, luego a la ciudad de Guayaquil, en largos, engorrosos procesos en los que los resultados no se daban, no se avanzaba prácticamente en esta investigación. El otro tema que también lo mencionamos de lado, de los ojos de águila, que es recurrente en los casos importantes que se producen en la ciudad.
Es rarísima la situación en la cual los ojos de águila funcionan o dan imágenes que sirvan para algo. Es un tema recurrente esto, y creo que usted llevará también una buena estadística sobre esto. Algo hay que hacer para mejorar este sistema de seguridad, por lo menos en las zonas más céntricas de la ciudad de Cuenca. El otro tema también del caso Bermeo es la falta de oportunidad y profesionalismo por parte de la policía. El ciudadano agonizó por aproximadamente 1 hora y ciertos procedimientos inadecuados de la policía no permitían moverlo. Ante la falta de una ambulancia, no se le permitió que se le lleve en un vehículo particular a una casa de salud. Todo esto tiene que aclararse y tiene que ser abordado en su conjunto para mejorar la calidad de la seguridad en esta ciudad. Quisiéramos saber, en el caso de Andrés Durazno, ¿qué se sabe y cómo se va a proceder ante una situación francamente preocupante que se da? Había avisos ya de focos de violencia allí, se daban versiones siempre de dos lados. Hubo, lo que mencionaba el señor Fares hace pocos minutos también, la detención de uno de los ciudadanos más buscados aquí en la provincia, otro tema que tuvo diversas lecturas. Por favor, quisiéramos concentrarnos en este caso urgente, actual de Andrés Durazno. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué es lo que se va a hacer? Solo permítame, al referente de sus comentarios y preguntas, Gustavo, dividirlo en dos partes. Por un lado, yo no voy a desatender ni dejar de condolerme del dolor que puede sentir la familia del señor Bermeo. Yo entiendo la angustia que ellos sienten, se los he manifestado personalmente, les he llamado en un par de ocasiones. Yo respeto mucho lo que ellos pueden sentir, pero lamentablemente hay cosas que quizás se están desdibujando y el papel de la policía de por medio. Luego de que sucedió estos eventos, de manera formal hice la solicitud a los entes que intervinieron en esta emergencia. Yo tengo la información es confidencial, sino con muchísimo gusto lo expusiera, lo sacara a la luz. Al ser confidencial no lo puedo, pero están marcados absolutamente todos los tiempos de reacción. Yo mismo tuve dudas a partir de lo que se escuchaba en los medios de comunicación, a partir de las declaraciones que se hicieron públicas, incluso a partir de las mismas declaraciones que en la gobernación se nos vinieron a brindar por parte de los familiares, del abogado, etcétera. Revisé la información y constaté que la atención se dio en los tiempos oportunos, se actuó de manera profesional. Lamentablemente, en el tema de las cámaras, ahora se cuenta con un número mucho más alto de cámaras que están funcionando, pero aparentemente tenemos un corte en la señal. Estamos dialogando con el representante zonal 6 del Ministerio de Gobierno, el doctor Juan Fernando Valencia. Bien, hemos recuperado ya la señal. Un pequeño lapso por internet. Adelante. No sé por dónde se cortó, si fue de su lado o el mío. Les decía que yo también me ha tocado aprender cómo es el funcionamiento de las cámaras para justamente poder dar seguimiento muchas veces a los casos. Las cámaras de manera continua están generando un patrón de giro y al mismo tiempo de zoom que es totalmente automático. Eso puede ocasionar que en algún momento en el que el operador no está necesariamente revisando la cámara, esta esté enfocando a otras cosas y justo está sucediendo un evento a las espaldas de la cámara. Tal es así que en el caso que citamos, la cámara sí estaba funcionando, pero la cámara estaba apuntando hacia otro lugar. Y esto es cuestión de segundos. Segundos después, lamentablemente, se pudo ver que efectivamente, lamentablemente, el señor había sido malherido. En el tema del señor Durazno, hago acá público la necesidad siempre de entender que las competencias y acá en la investigación penal le corresponden a Fiscalía. La policía es un ente accesorio, adicional a la investigación, que estamos seguros hará todos los esfuerzos para dar y poner todas las pruebas necesarias en el proceso.
Existe aquí señalamientos de la familiaridad que tendría el victimario con la víctima. Tendremos que ir cotejando eso en la investigación y que esa investigación sea sustentada con pruebas, no solo con afirmaciones, y con eso que se lleve a cabo el debido procedimiento penal. Hay que condenar estos hechos, sean el motivo que sean, pero también tener en cuenta, hay un manifiesto que entiendo se hizo público por parte del presidente del GAD de esa parroquia, donde incluso pide que la Policía Nacional se retire de los predios de esta parroquia, porque a decir de ellos, la policía tendría otros fines o estaría buscando exacerbar el sentimiento que puede haber allá de la operatividad de la Policía Nacional. Y solo pongo esto en medio de esta conversación, Gustavo, Roxana, para que se entienda con lo que diariamente se trabaja en esta parroquia. La policía está presente, pero la policía siempre es muy cautelosa, dado los antecedentes que en esta parroquia se han dado, para que nunca su presencia sea entendida como intrusiva, sino por lo contrario, están ahí para precautelar la seguridad. En el tema de Río Blanco, incluso a raíz de esta acción de protección, la cual se encuentra vigente, que habla de la se prohíbe la presencia militar. Lamentablemente, quienes son parte de las asociaciones antimineras reclaman que esta acción también tiene que ver con la policía, es decir, que la policía no puede estar presente cuando eso nunca dice en esta acción de protección. Y lamentablemente, por eso digo y hago hincapié en que las acciones que la policía lleva a cabo en la parroquia Molleturo son tomadas con extrema cautela para evitar exacerbar los ánimos y que esto pueda conllevar en cualquier tipo de enfrentamiento, ya sea entre civiles y la Policía Nacional o entre los mismos conciudadanos. Doctor Valencia, tenemos una llamada telefónica que quiere referirse a sus declaraciones. Se trata justamente del doctor Miguel Arias, abogado defensor que realiza un voluntariado con la familia Bermeo. Doctor Arias, buenos días. Buenos días a todos los oyentes de Antena 1. Gracias por permitirnos esta oportunidad para refutar las afirmaciones del señor Valencia, quien sostiene de manera absolutamente errónea que es la policía quien está agilitando y haciendo todo, absolutamente todo, para determinar la verdad de los hechos en el asesinato de Juan Fernando Bermeo. Y eso realmente es una historia errada, porque Fiscalía General del Estado ha tenido que insistir permanentemente, incluso tiempos de respuesta de los policías de criminalística, de la Policía Judicial, quienes en 2 ocasiones no acudieron a realizar diligencias importantes. Una de ellas de observar los videos, que ha permitido precisamente tener una pista para continuar con la investigación. Se tuvo que insistir en eso, entonces que no se diga que la policía colabora. De otro lado, desde que se realizó la extracción de esa información contenida en videos particulares, como usted muy bien afirma, la Policía Judicial realmente no ha hecho absolutamente nada para utilizar ese único indicio y elemento que podría determinar la verdad de los hechos. Ha perdido un tiempo precioso cuando la misma familia Bermeo se prestó, porque hay uno de los familiares que es un experto en manejo de videos, y él dijo a los agentes investigadores que podría apoyarles a ellos en la búsqueda de un software que podría determinar esta circunstancia. No le tomaron en cuenta. Se envió ese video a la ciudad de Quito, en donde le dicen que no tienen esa tecnología para realizar ese trabajo. Ahora está en la ciudad de Guayaquil. ¿Qué respuesta vamos a tener? Entonces, que no diga que es la policía la que está dando respuestas. Vea, señor Valencia, usted debería investigar qué está pasando en la Policía Judicial, porque los agentes investigadores, los peritos especialmente, no acuden a las diligencias que son importantes y convocadas por los fiscales. Yo tengo un caso muy concreto, si usted quiere le doy los datos, en donde la policía de criminalística no acude a una diligencia en juzgado de tránsito en 3 ocasiones. Se han fijado 3 fechas distintas y los peritos no acuden. ¿Eso es colaboración de la policía en la investigación de los hechos? Definitivamente no. De otro lado, cuando usted sostiene que la policía sí ha permitido, a través del sistema integrado del ECO 911, la atención inmediata a Juan Fernando Bermeo, eso es absolutamente falso. En los mismos videos que fueron observados, y ahí sí, del sistema ECO 911,
se observa al joven Bermeo agonizar en la vereda, en presencia, vista y paciencia de los policías que en 2 patrulleros estuvieron en el lugar. Se observan escenas de jóvenes absolutamente ajenos de la familia Bermeo, desesperados, gritando, incluso gesticulando, pidiendo a la policía que les permita llevar el cuerpo en algún vehículo privado, y no lo hicieron a pretexto de cumplir un protocolo. Entonces, que no se diga que se dio una atención inmediata. Si usted observa en el proceso el tiempo en el que el ECO 911 reporta la novedad, es decir, la persona que agoniza en la vereda, hasta que es ingresado en el hospital, pasa más de 1 hora, y eso no puede pasar en una sociedad que supuestamente cuenta con un sistema de protección inmediata. Entonces, la verdad es esa, señor Valencia, no la que usted afirma. Por favor, que no se distorsionen los hechos y que la ciudadanía conozca la verdad. Doctor Valencia, esta es una posición y nuevamente una denuncia reiterada que hace el doctor Arias sobre la ineficiencia, una imagen radicalmente diferente a la que usted señala, y esto creo que se amerita una investigación a fondo de la eficiencia, sobre todo de la Policía Judicial, que es la entidad que se encuentra aquí en el foco de esta denuncia, así como la actuación de la policía y la velocidad con la que se atienden emergencias en la ciudad de Cuenca. Son temas muy delicados. Este caso del señor Bermeo es un caso particular que logró un buen grado de atención pública, un voluntariado del doctor Arias para hacerse cargo, pero nos preguntamos qué pasa en muchos casos en los cuales los familiares de las víctimas no tienen este mismo tipo de apoyo. Y había quedado pendiente la pregunta, más allá de la estadística de la DINASED, ¿cuántos casos de asesinatos se resuelven en la ciudad de Cuenca? Para no hablar de casos más comunes en los cuales por cuestiones diferentes se presentan denuncias a la Policía Judicial. ¿Cuándo se investigan estos casos? Que no sea para después de 2 o 3 meses, que nos ha pasado a todos o a casi todos o a muchos de los que nos están oyendo, recibir una llamada de la Policía Judicial solamente para preguntar si es que pueden dar de baja el caso para que no quede en sus estadísticas. Estas son realidades que dolorosamente estamos viviendo, doctor Valencia, y usted lo recuerda, hasta hace muy poco usted estaba al otro lado, estaba en el frente del periodismo y veía estas cosas desde el otro punto de vista que se acerca posiblemente mucho más a la realidad. Gustavo, también al doctor Arias, a quien le doy el más cordial saludo y también que se ha integrado a esta conversación. A ver, yo quiero ir aclarando algunos temas en ningún momento, y creo que si se revisa desde el inicio de esta entrevista he dicho que la policía está impulsando. Dije, me ratifiqué y repetí en reiteradas ocasiones que quien tiene la tutela de la acción penal, quien impulsa la investigación, quien genera los impulsos es la Fiscalía, pero la policía tiene que brindar todas las facilidades. Efectivamente, en una de estas diligencias de apertura de video, recuerdo haber conocido por medios de comunicación de que no se había presentado la Policía Judicial a dar la asistencia. De manera inmediata me comuniqué con el jefe de esa área especializada de la policía y dije qué sucedió, por qué no acudieron. Me supieron informar de que habían conversado anteriormente con el señor fiscal y se le había mencionado de que tenían una diligencia en la misma hora, en el mismo día, lo cual había provocado su inasistencia. He solicitado de manera reiterada, y lo dije hace un momento, cada oportunidad que tengo de conversar con la Policía Nacional, con el comandante de la zona, siempre estoy preguntando cómo avanza esta investigación. No es que nos hemos despreocupado o que simplemente es fácil dejarlo en el olvido. No es que en unos casos hay mayor interés y en otros casos menos interés. Como lo dije y debo repetir, lamentablemente, en algunos casos existe mucho mayor grado de evidencias que en otros. Sin embargo, la policía tiene que comprometerse a ofrecer los resultados que por ley le corresponde. Y haré todo lo que está en mi parte para exigir que la policía sea lo más diligente y oportuna posible. En el tema que me señalan de que no están acudiendo a diligencias, a priori se me ocurre, porque yo creo que hay que pensar siempre de buena fe, aunque con la información que me está brindando el doctor Arias, con mucho gusto, acabada la entrevista, estaré realizando las respectivas llamadas y solicitando la debida información. Pero lo que sí tengo yo claro
en el transcurso de este trabajo que hoy tengo y la oportunidad de servir a la ciudadanía a través del cargo que yo tengo el día de hoy, es que lamentablemente incluso el número de policías, el número de personal especializado, las herramientas son limitadas y que eventualmente eso complica porque no podemos estar en todo lado, no podemos estar en todas las diligencias, no tenemos a veces las herramientas necesarias y hay que ir trabajando conjuntamente con la legislación para brindar el sentido de oportunidad al trabajo de la Policía Nacional. Tengo en la mira el hecho de sentarme con los legisladores antes de dejar mi cargo el día que me corresponda dejarlo, sentarme con ellos y ponerles al corriente de todas las necesidades que la Policía Nacional tiene para que sea considerada en la legislación ecuatoriana. De lo que yo me he referido concretamente en este tema es con la información que aquí yo he solicitado, se me ha sido entregada. Yo no estuve en ese evento, no soy parte procesal, no puedo presentarme a una diligencia y revisar y tener quizás la información que el doctor ha señalado, pero basado en información confidencial que me ha sido entregada por los organismos que ahí asistieron, me he referido. En ningún momento, y no tengo el ánimo ni siquiera de desatender el malestar, desatender la angustia que tiene la familia, que tiene el abogado. Estoy aquí como un servidor público y mi único trabajo es servir sin miramiento de quien lo requiera. Quizás en otro tema, en honor al tiempo, doctor Valencia, tiene que ver con los ataques al activismo social aquí en la ciudad de Cuenca. ¿Qué ha pasado con las amenazas a una de las activistas feministas de aquí de la ciudad, Lixingre? La destrucción del puente Vivas Nos Queremos a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo. Se ha dado el seguimiento también de ese caso. Existe el video del supuesto agresor al bien público. Lamentablemente el agresor tenía muy claro de que podía ser captado en video, está utilizando una capucha, obviamente esto es en horas de la noche y eso dificulta mucho la investigación. Lo que corresponda y lo que solicite Fiscalía en torno a esa investigación, con mucho gusto se lo tiene que hacer llegar. La información la mantiene el ECU 911. Siempre que la Fiscalía así lo solicite, se brinda la información en una cadena de custodia. En torno a las amenazas que se han dado a esta activista, es importante señalar y esperar de que la Fiscalía solicite, al ser una persona que no es un funcionario público, tiene que la Fiscalía impulsar si ve o tiene el mérito de posible riesgo e incluirla en lo que es el programa de víctimas y testigos. Con eso la policía pudiera brindarle la seguridad del caso. Hasta el momento hemos visto en el seguimiento que se va dando a este y a varios casos que se dan en el transcurso de los días que no ha existido un nuevo evento en contra de su persona. Lamentamos y rechazamos. Creo que la única manera de construir una sociedad justa, una sociedad donde todos tengamos voz, es con el respeto. Y ese tipo de situaciones presentadas en manifiesto dentro de un puente, que además de ser irrespetuosas, también tienen un carácter sensacionalista, un carácter que busca amedrentar la opinión o la posición del activismo, lo rechazamos absolutamente, y lo que nos corresponde acá como Ministerio de Gobierno es respaldar a todos aquellos que lo requieran con la actitud, con la actividad y con la respuesta que la Policía Nacional está en capacidad de brindar. Doctor Valencia, el tiempo se nos ha ido ya, nos hemos extralimitado, pero es un tema muy importante y temas muy delicados los que estamos hablando. Vamos a finalizar con esto. Lecturas de múltiples mensajes que nos envían. Uno dice que cuando han puesto su denuncia ante la Policía Judicial y también en la Fiscalía, les preguntan si está denunciando el robo para efectos de cobro de un seguro. Pregunta totalmente fuera de orden. Esto no es un asunto de la policía tiene la obligación, si se presenta una denuncia, de investigarlo y no saber para qué fines están persiguiendo. Pues se señala que si es que se declara de que existe un seguro, el caso para ellos está cerrado.
Otro dice, a nosotros, tras una denuncia, vino el agente a decirnos que le paguemos para investigar el robo. Son denuncias ciudadanas que lamentablemente posiblemente no se lo pone a través de los canales legales iniciando un debido proceso, se lo hace a través de los medios de comunicación, pero exteriorizan esa frustración de los ciudadanos. Otro tema tocado por el señor Fares, que también nos insisten en las redes, es este de las campañas radiales de desinformación que se están dando sobre la deriva de la consulta popular en Cuenca. Cierto es que existe libertad de expresión aquí en el país, cierto es que la ética de los medios de comunicación es lo que tiene que convertirse en un filtro para saber también qué se anuncia y qué no se anuncia, pero señalan que hay una amplia campaña que está tergiversando las interpretaciones con respecto a la consulta popular de Cuenca, que muchos medios de comunicación lo están transmitiendo. Aquí quizá vale la pena no poner prohibiciones o tratar de irse por encima de lo que permite la libertad de expresión, pero sí conversar con directores de medios, pues estos temas, estas campañas podría ser justamente un elemento muy nocivo en la situación actual, pues exacerba ánimos y pasiones. Estamos ante una investigación que puede tener connotaciones sumamente delicadas, doctor Valencia. Con esto le dejamos en el cierre, en este contacto con nuestros oyentes. Quiero decirles, Gustavo, Roxana y a toda la audiencia, que desde el día 1 que hemos llegado a esta coordinación nos hemos comprometido con trabajo y más trabajo. He tratado de estar en cada uno de los ámbitos que compete y que es parte del Ministerio de Gobierno, desde los operativos hasta la parte administrativa, visitando las unidades de policía comunitaria, visitando a los policías, viendo cómo fortalecer la institucionalidad, acercándome a las autoridades como el alcalde de Cuenca, como la prefecta de la SOAI, para buscar los apoyos necesarios. Y aun eso creo que no he podido completar el gran mapa que tiene que ver con el trabajo institucional, el gran mapa que conlleva el trabajo cotidiano de la Policía Nacional. De ser ese el caso de los mensajes que ustedes han tenido a bien a recibir y leer, yo creo que es importante que se haga la debida denuncia para poder correr o abrir el expediente que corresponda, investigar, solicitar respuestas. De todas maneras, con toda la información que he sido retroalimentado esta mañana, con mucho gusto, de manera inmediata, solicitaré una reunión. De hecho, tengo una reunión con los comandantes de la zona 6 y 5 más adelante en el transcurso del día de hoy por los eventos de la Troncal. Y ahí, luego de eso, pondré en conocimiento del comandante. Creo que el mejor fiscalizador que tiene siempre un funcionario público es la ciudadanía, y la ciudadanía nos puede retroalimentar. Está abierto siempre el canal, las puertas de la coordinación, y estaremos gustosos siempre de recibir e impulsar las investigaciones que sean del caso. En el tema de la información que estarían pasando algunos medios de comunicación, les soy franco, arranco el día leyendo un monitoreo diario de los medios. Lamentablemente no se hace constar esto. Voy a solicitar que se me levante esta información. Ya le he dicho antes y no tengo empero en decirlo. Yo me levanto escuchándoles y estoy siempre atento al noticiero de ustedes. No he escuchado una propaganda que tenga que ver con esa finalidad. Hay que recordar que existe dos acciones judiciales que imposibilitan el trabajo de las mineras. Por un lado, en Loma Larga, donde yo he ido directamente a palpar la situación, y por el otro lado en Río Blanco. Así que también hay que hacer un llamado a la prudencia. Creo que para que la sociedad avance tiene que ser corresponsable. Es verdad que mucho trabajo pasa por manos de los funcionarios públicos, de las entidades públicas, pero si no existe corresponsabilidad, por más esfuerzo que pongamos, por más dedicación que tengamos a nuestro trabajo, no se logra ni se logrará nunca los resultados que la gente merece y la gente exige. Tengan el compromiso que haré todo lo que está en mis manos para tomar toda la información recibida y solicitar las acciones que el marco de la ley a mí me lo permite. Gracias por habernos atendido, doctor Valencia. El doctor Juan Fernando Valencia es coordinador zonal 6 de